Hola, hola, muy bueno a todo el mundo. Estamos por aquí un día más y venimos con el desenlace del grupo C de la Eurocopa, con esas victorias de Suecia ante Alemania y de Polonia ante Dinamarca, unas victorias que dejan en la primera de grupo, segunda Alemania, tercera Polonia y última Dinamarca. Que comenzamos con ese duelo entre Suecia y Alemania, un partido muy emocionante, muy bonito, aunque es verdad que, bueno, vimos a una Suecia que presentó su candidatura al título ante una Alemania que dejó claras sus debilidades defensivas y ayer fueron demasiado debilidades. Sí, además vimos como varias partes en el partido, ¿no? Porque luego Alemania se vio muy condicionada con esa expulsión de Wamser en la primera mitad. Y sí, la verdad que vimos una versión de Suecia bastante arrolladora que supo aprovechar muy bien esos errores defensivos que comentas de Alemania y se pudieron llevar una victoria bastante holgada. Pues sí, fue un partido que empezó ganando Alemania, pero luego duró poco la alegría en las germanas y luego, pese a que se quedaron con una jugadora menos, ya estaba el partido prácticamente perdido en el momento que se produce la expulsión de Wanser. El 11 de la selección sueca, que presentó algunos cambios con respecto a lo habitual en el equipo de Gerhardsson, en portería Jennifer Falk, defensa para Natalie Bion junto con Linda Sembrand, centro, lateral izquierdo, perdón, para Jonah Anderson, derecho para la, creo que debutante Holmger, que no había Sí. jugado, que no ningún partido, y ayer jugó y marcó. Centro del campo para Philippa Angeldal junto con Hannah Benison, también la jugadora del Real Madrid que tampoco había jugado todavía ningún minuto o al menos de inicio en ningún partido. De enganche Aslani, izquierda para Rolfo, que entró por Janogy, derecha para Caneriz y en punta para Blackstenius. Como digo, un par de cambios, pero el equipo prácticamente lo habitual. Y hay que decir que los cambios, pues las dos que entraron, bueno, dos de ellas, que son Rolfo y Holmer, marcaron las dos. Sí. Benison jugó un buen partido. Al final todo funcionó bien en Suecia. Sí, y además fue muy inteligente el entrenador también haciendo cambio en la segunda parte Mm, para pues, reservar, ¿no? Algunas de sus sí. jugadoras más importantes del once titular para pues, de cara a esos cuartos de final. Y como decimos antes, Suecia hizo un partido muy serio, muy segura y victoria muy merecida. Y en las alemanas, el equipo de Christian Wuck en portería con Katrin Berger, lateral de izquierdo para Linder, derecho para Womser, centro de la defensa para Nack junto con Minx, centro del campo Nusken Sens y Laura Freigan, que era la principal novedad, con la derecha Brand, izquierda para Bull y en punta Lea Schuller, el mismo 11 prácticamente que ante Dinamarca Sí. y la segunda parte ante Polonia, con el cambio de Freigan por Dalman, que bueno, no funcionó, pero no fue No. tampoco la mayor clave de la derrota de Alemania, porque defensivamente ayer fue un drama. Sí, es cierto que Frigan ayer, que jugó un poco como de enganche, ¿no? Mm, En el equipo, no tuvo muchísimo protagonismo, ni tocó muchos balones, ni acciones que, bueno, que significaran algo para, pues para intentar hacer daño a la defensa sueca. Pero sí, lo principal a comentar ayer de la selección alemana es esa defensa en general, la defensa entera, pero sí que es cierto que yo recalcaría sobre todo la figura de Linder y Nack, que fueron mm. bastante dejaron mucho que desear y también ayer la actuación que hizo Berger tampoco fue buena. Sí, bueno, ahí también te iba a ir, porque no estuvo bien Mins, no estuvo bien Nack, pero Berger ayer estuvo terrible. Sí, Entonces, si no va bien la defensa, tampoco la portera, que el año pasado en los Juegos Olímpicos fue la mejor del equipo con diferencia, sí, complicado para Alemania. El partido, la verdad, que comenzó bien para ellas, porque empezaron bien, sí, tuvieron ese gol pronto de Brand, anteriormente un golpeo desde fuera del área de Schuller, otra jugada de la propia Brand. Y es verdad que al principio del partido se había propuesto un escenario de partido en el que yo creo que Alemania iba a ser favorita ante Suecia. Y luego me sorprendió mucho el ver cómo en un escenario de ida y vuelta Alemania salió perdiendo. Porque yo creía, o al menos es lo que yo pensaba, que con Brandt, con Bull, con Schuller, más Sens, más Freigan, en un ida y vuelta Alemania va a tener mucho más poderío que Suecia, pero fue todo lo contrario. Alemania empezó ese ida y vuelta, marcó ese gol pronto, pero igual que marcó ese 1-0, pues rápidamente empató Suecia en una jugada en la que se vio tanta defensa tan adelantada, Linder pide la posición y jugada muy muy rápida de Suecia y el pase de Rolfo hacia Aslani, Aslani para Blackstenius y luego remata muy cómodamente delante del Arsenal y empata el partido de minuto 11, un inicio de encuentro, como digo, muy muy igualado y
bueno, un escenario de partido que, sinceramente, creía que le interesaba más a Alemania que a Suecia, pero no fue así. Pues sí, porque, como dice, Alemania saltó al terreno de juego muy fuerte y tuvo en los primeros minutos de partido, lo que comenta, esa acción de Schüller, luego también tuvo una Bull, finalmente el gol en el minuto 7, si no recuerdo mal, de Jules Brandt, Sí. con un pase muy bueno de Wamser. Y bueno, parecía que, pues eso, que Alemania salía pues con esa marchita además que necesitaban pues para ganar el partido, que era lo único que les valía para pasar como primeras de grupo a cuartos de final. Sin embargo, Suecia, al principio, bueno, no vimos tampoco un juego tan fluido de Suecia, porque como comentamos, Alemania tenía el control esos primeros 10 minutos, pero en esta acción rápida en la que Alemania pierde completamente la marca en esa línea defensiva, Blackstenius progresa muy bien por, bueno, hasta llegar al área rival, dispara y tampoco entiendo muy bien lo que hace Berger, que Sí. es absolutamente nada, porque se queda completamente quieta en la portería, además de que el resto de defensa pierden la marca y Y alguna de luego ellas ni además siquiera está un está poco como adelantada. Linder. Sí, no sé, yo no lo entendí muy No, no, no. bien. Toda esa jugada la entendí poco por parte de Alemania y Suecia muy bien, porque fue una jugada rápida que supieron ver muy bien esos espacios, sobre todo en el lado derecho, y Blackstenius definió de buena manera. No, desde luego que sí, por parte de Suecia, una jugada muy bien ejecutada. Bueno, llevan todo el torneo demostrando que es un equipo muy Sí, trabajado y en contraataques, que es donde, bueno, tienen armas, porque está Rolfo, está Kanerith, está Blackstenius, puede estar Janogy, está Slani para dar los pases, pero yo es sí, verdad que en contraataques pensaba que Suecia iba a pasar lo peor, porque no es un equipo que le guste llevar el partido tan al límite, sino que le gusta un partido más controlado. Pero bueno, al final se movieron muy bien en el caos en el día de ayer y ese primer gol de Plastinius así lo indica. Luego después Alemania ha sido con muchas dudas defensivas, con errores sí, impropios en ellas, con pases de Berger que eran regalos hacia Kanerith, con errores también salía de balón, con muy poquita actividad en el centro del campo. Tampoco vimos para nada a Brand más allá del primer gol. Bull tiró algún desmarque más, algún regate, pero estuvo muy bien por ahí Holmger. Y es verdad que el segundo gol para mí es la clave del partido, porque estaba hasta ahí, es verdad que un poquito mejor Suecia, se le veía que poco a poco se encontraba un poquito por encima de Alemania, pero ese gol, que además de la manera que es, creo que es fundamental para el sí. partido, porque es una jugada muy buena de Holmger, pero tiene mucha fortuna, porque el balón que lo despeja Linder contra el pie de Womser se cuela dentro de la portería de Berger, imparable para la guardameta alemana, un golpeo que, como digo, no tenía intención de golpear porque le pega el balón más que ella es quien lo chuta, pero bueno, al final tiene que estar ahí, formar esa ocasión y acierta Holmberg con ese primer gol en la Eurocopa para ella. Sí, y muy buena jugada de Holmgren desde el inicio, porque recibe el balón y ella misma por la banda progresa muy bien contra Linder y contra Bull, se va de ella de buena manera y luego Linder intenta despejar ese balón que al final acaba rebotando en la propia bota de Holmgren y acaba pues colándose dentro de la portería. Un gol que, bueno, como comenta, también un poco de fortuna, porque el Mm. rebote, igual que se mete dentro de la portería, podía haber ido fuera perfectamente, pero tiene que estar ahí la jugadora para, bueno, pues para que reciba a su pie ese rebote y también se estaba viendo un poco la tónica que estaba tomando este partido, ¿no? De Suecia intentando aprovechar, sobre todo mucho por esa banda derecha, los huecos y insistiendo mucho, pues forzando el fallo que al final pues llegó y significó el segundo gol. Sí, desde luego ese segundo gol para mí fue fundamental porque fue lo que le dio a Suecia más dominio, Alemania le hizo Sí, daño, porque luego llegó el tercero y la expulsión, pero antes de ese tercer gol, un error de Berger que le regala un balón a Kanerith, otra que tiene Suecia también en botas de Aslani, sí, también tiene otra Blackstenius. Realmente el partido estaba completamente decantado, una Alemania absolutamente desbordada defensivamente, era un caos, no eran capaces de ni siquiera defender en bloque, porque cada vez que atacaban al contraataque suecio les hacía mucho daño y realmente se vio una Alemania, bueno, absolutamente desbordada por todos lados y que no había solución y no encontraban la forma, no de igualar el partido, porque eso ya hubiera sido otro tema, no, simplemente de no sufrir tanto, porque realmente se veía que Suecia encontraba mucha facilidad para atacar a Alemania.
Y un error también defensivo, pues acabó llegando ese 3-1 de Suecia, una acción que, bueno, es un penalti que, bueno, podría evitar Wanser, sí, pero es un Sí. poco acto reflejo el meter la mano para evitar el gol. Lo que pasa que, bueno, pues no solo es un gol encajado, sino que además no juegas ni cuartos ni semis, porque es roja directa y eso ya sabemos que para la UEFA son 2 partidos. Con lo cual, prácticamente Wanser hasta la final, si llegan, no la veríamos. Y bueno, en este partido, evidentemente, con una jugadora menos, un 3-1 en el marcador, que luego el penalti lo transforma a Rolfo, absolutamente demasiada diferencia. Y ya no solo eso, que pierde una jugadora de defensa, Sí, que para mí hasta ese momento seguramente estaba siendo la mejor de las 4. Ahora llega ese momento en el que la pierde a una jugadora en la situación de partido en el que Suecia te está arrollando por todos lados, Alemania no se encontraba cómoda ni en ataque ni en el centro del campo, ni muchísimo menos en esa línea defensiva. Ahora tienes que reestructurar como se pueda hasta que llegue el descanso pues bueno, esa línea defensiva para intentar no sufrir tanto como lo estaba haciendo, pero con una jugadora menos. Y sí, yo creo que sobre todo, aparte de que hubiera sido, fuera un acto reflejo de la defensa alemana, las consecuencias que esta baja puede significar para el equipo de cara a, sobre todo, el partido de cuartos de final, aún por conocer el equipo con el que sí. se enfrentará Alemania, pero es una baja que considero bastante sensible porque en las bandas Alemania depende del equipo, puede sufrir muchísimo y ya hemos visto que no son nada seguras o no transmiten seguridad en esa línea defensiva. Entonces, cuidado porque es una baja demasiado sensible, creo. No, no, es una baja muy sensible, pero más allá de la baja en sí, que también teniendo en cuenta que Julia Wynn tampoco está, que la otra jugadora de esa Claro, posición, no tiene lateral derecha para jugar ni cuartos ni semis, bueno, puede jugar ahí, por ejemplo, Mins o puede jugar ahí Hendricks, bueno, ya veremos qué se inventa sí, Christian Gug, pero la cosa sobre todo es la imagen de ayer, que si ayer Suecia te sí, destroza como te destroza, si todo parece indicar que el rival va a ser Francia, pues no me quiero imaginar lo que puede hacer Francia con esos espacios ante Alemania. Entonces, es verdad que el partido sí, de ayer es muy, muy grave por eso, porque se vio una imagen de una Alemania que ya sabíamos que podía pasar, porque es una selección sí, que sí, tiene un muy buen centro del campo hacia adelante, pero la defensa es un equipo que tiene debilidades por ahí y que, bueno, pues no se han visto hasta ahora porque Nation han tenido un grupo bastante sencillo y con Dinamarca y con Polonia no se pusieron tan fuertes en ese sentido, pero Alemania tiene una defensa bastante flojita y ayer se vio si encima Berger no estuvo a su nivel. Ahí llega el 3 sí, a 1 y con eso prácticamente se acaba la primera mitad. Luego es verdad que al final del primer tiempo tiene alguna ocasión Alemania, pero no mucho más. Y al descanso hay doble cambio en Suecia, cambios, bueno, por preservar sobre todo a jugadoras cargadas de minutos, como son Bion y Rolfo, que las cambia pronto el técnico sueco. Luego también en Alemania hace doble cambio, se le tiran Freigan y Nack para meter a Hendricks y a Loman, dos jugadoras tampoco demasiado cargadas de minutos para darles un poquito de confianza. Y es verdad que la segunda parte el ritmo es muy diferente. También es verdad que Alemania está más cómoda en defensa, pero creo que es más porque Suecia no pone de su parte para hacer mucho más exacto. daño. Yo creo que al final bajan un poquito el nivel, levantan el pie del acelerador y dejan que el partido pase poco a poco. Es verdad que luego llega Sí, ese cuarto gol de Hurtig, que es una gran jugada de Suecia, pero al final pues no pone el mismo empeño que la primera parte, porque si hubiera sido así, una Alemania además con tres defensas, porque no metió ninguna defensa más el técnico Gug, pues podría haber sido un resultado mucho más sangrante para las semanas. sí, pero como comentas, se notó se bajó el ritmo por parte de Mm, Suecia ya en el inicio de la segunda parte, que estuvieron por lo menos casi 30 minutos, diría yo, con ese ritmo un poco a medio gas, ¿no? sí, Tampoco le hacía falta porque, no. viendo que Alemania no estaba dando tampoco mucho más de sí, entonces, de hecho, es que los pocos balones que tenía Alemania, la posesión la perdían muy rápido, seguían teniendo dificultades para sacar el balón jugado desde su campo y Suecia estaba muy cómoda en, pues bueno, también en el que pasen los minutos, en dar descanso a alguna Sí, jugadora y en dar minutos a otra. Y en ese caso, pues pasaron los minutos, Alemania
la verdad que no recuerdo ninguna No, al acción. final tuvo una Sí, al final, Cherchi y a otra sí, sí. jugada por ahí también cerca de, Pero no de antes gol, pero del, bueno, antes del gol de Suecia sí, no hubo nada más y ya fue eso, el cuarto, ¿no? El sí, cuarto gol de Suecia, que fue pase de Canary, que Hurtig realmente empuja la pelota, pone el sí, sí, pie sí. y entra No, la, prácticamente la jugada es sola. perfecta, Sí, el la centro de combinación es Janodi, maravillosa. el pase, sí. Y ya está, también dejando un poco ver, Hurtig también remata bastante sola, Sí. viendo de nuevo esa debilidad defensiva que estábamos viendo con Alemania. Y ya poco más lo que comentan, en el minuto 91, algún intento de Hendrich creo que era, y parada de la guardameta que no llegó a Mm. mucho más. No, no, desde luego la estadística sí es muy clara. Tuvo Suecia 6 tiros en la segunda parte, dos de Alemania y los dos de Suecia a portería, ninguno para las germanas. Al final fueron, pues, un poco estertores bueno, Sí, buscar más que remontar, porque imposible remontaron 4-1 y tampoco hubo ocasiones con el 3-1. Pues era como, bueno, intentar que el golpe fuera lo menor posible y que algunas jugadoras que estaban jugando menos, como el caso de Cherchi, de Loman o de la propia Hendricks que salió después o Hoffman cogieran confianza, pero realmente no había mucho más que hacer. El partido estaba perdido antes del descanso y la segunda parte pues fue un poco pues los equipos preparándose para la siguiente ronda porque Suecia tenía ya el trabajo hecho, Alemania no podía hacer mucho más y al final pues el resultado es muy, muy claro. Quería comentar antes de terminar con el partido pues también el partido que hizo ayer, por ejemplo, Benison, que es verdad que no fue de las más destacadas en Suecia, porque estuvo Aslani espectacular, muy bien Canary, muy bien Blackstenius, bien Rolfo, bien también Angeldal, aunque quizá fue su partido menos el más protagonista en ataque. flojo. Sí, Sí, también porque el estilo de juego de ayer de Suecia como que le privaba un poco de subir mucho, porque al final era todo tan sí, rápido, tan de transiciones, que ya no llegaba muchas veces los ataques. sí. Y en este caso, pues no brilló tanto, pero hizo un buen trabajo defensivo. Y Benison también, me gustó como salida de balón. En el plan ese de correr tan rápido, pues era un poco la jugadora que se encargaba de recuperar el balón, dárselo a Aslani y ahí ya que se hiciera todo. Y bueno, primer partido que la veo porque no la había visto mucho anteriormente y la verdad es que me gustó. Es una jugadora joven, probablemente lo que queda de torneo jugará Cigiotti, pero bueno, buenos minutos para ver a Vinicius. Sí, pero sí que es cierto que ambas jugadoras que estuvieron en ese centro del campo tuvieron menos protagonismo, pero por lo que comentas, sí que estuvieron bien en esas labores defensivas y moviendo el balón hacia las bandas, porque mucho de esas acciones que tuvo Suecia fue, pues eso, por la banda cuando salió Janogy, también hubo muchos centros por la izquierda, Canirit igual por la derecha, Lani muy bien también, hizo muy buen partido ayer, que dio otra Sí, asistencia más. Pero sí es cierto que tanto Ángel Dal como Beniso sí que tuvieron ese rol más, defensivo, bueno, más de pivote sí. realmente, porque estábamos viendo a Ángel Dal, es cierto, muy adelantada en estos últimos 2 partidos, pero sí, bien en esas labores y sobre todo eso, ya cuando Suecia empezó a controlar el partido, tampoco tuvieron demasiado que hacer, No. lo único, pues eso, pillar los balones sueltos o estar atentas para anticiparse y robar el balón. Sí, sí, desde luego yo por ese apartado no hay mucho que pedirle ayer a Angela, hizo un trabajo correcto, el que tenía que hacer, y habrá partidos evidentemente que tenía que brillar más en ataque, pero ayer no fue el caso. Y vamos con el siguiente partido, el último partido de este grupo, que es un resultado un poco sorprendente por quien ganó, pero que podía pasar Sí. tampoco lo era tanto. Hablamos de ese triunfo de Polonia, primero en la Eurocopa en su historia, ante Dinamarca por 3-2 en un partido en el que, bueno, pues un poco como hemos comentado con el de Suecia-Alemania, empezó, creo, bien Dinamarca, pero poco tiempo le duró. Llegó esos goles de Polonia que dejaron el partido muy, muy resuelto. Luego trató de reaccionar Dinamarca, pero demasiado tarde y finalmente este 3-2 en el resultado final, pues bueno, deja a Polonia tercera clasificada y Dinamarca última con 0 puntos. Es un Sí, resultado absolutamente decepcionante para Dinamarca. Ya hablábamos ayer de decepciones de Portugal, de Islandia. Dinamarca la más grande de sí. todas. Puede ser que no se clasifique porque está Suecia, está Alemania, pero 0 puntos y perder con un Polonia en el último partido es algo injustificable.
Pues sí, la verdad que el partido empezó con bastante ritmo desde el principio, Mm. acciones por parte de los 2 equipos, pero conforme iban pasando los minutos, sí que es cierto que parecía que Dinamarca estaba un poquito más cómoda, ¿no? Un poquito más con el balón, pero sin embargo, cuando empezaba Dinamarca más o menos a encontrarse, fue cuando Polonia marcó ese gol. Ese gol de Natalia Padilla, que recordamos que es el primer gol que marca Polonia en una Eurocopa. Y bueno, el gol es muy bueno, la combinación es muy buena de Natalia con Kamchik por la derecha, que centra el balón y la portera no acaba de atraparlo, se queda muerto en el área y Natalia al final remata y acaba metiendo ese primer gol en el minuto 12 con una acción vertical muy buena entre ambas jugadoras y que, bueno, cambia un poquito, sobre todo eso, bueno, lo que pensábamos que iba a ser este partido, porque como comenta yo, a ver, todo el mundo esperaba por lo menos que Dinamarca en este último partido, que es el que Sí. cierra su participación en la Eurocopa, y contra Polonia, que en teoría era el rival más flojito del grupo, por así decirlo, pues sí que se pensaba que íbamos a ver algo más de ellas, pero al final fue Polonia la que se acabó imponiendo. Sí, sí, sí. No, desde luego es verdad que, bueno, puedes pensar que ya están eliminadas, no tienen nada en juego, pero mínimamente por la gente que va a verlas y que, Sí, bueno, pues ha puesto su ilusión y su dinero y ha viajado, pues hombre, la imagen de ayer fue muy lamentable. Vamos con el 11 de Polonia, que es el terreno de juego ayer con este equipo, en portería con Semi, que centro de la defensa, mejor dicho, para Woz, junto con Emilia Simsa, lateral izquierdo para Cienevich, derecho para Matisik, centro del campo para Achinska junto con Pavolek, con Kamsik un poquito de enganche, izquierda para Tomasiak, derecho para Natalia Padilla y en punta Eva Payos. Volvía Padilla al once titular, no lo fue ante Suecia. Para mí una decisión un poco cuestionable porque ya se vio ayer sí, que es una jugadora diferencial y en esta selección polaca ayer fue autora de 2 goles, mejor dicho, de un gol y 2 asistencias, pero bueno, un partido absolutamente impresionante de la exjugadora del Sevilla y en un 11 que ya vemos, lo demás es un poco lo esperado. Y en Dinamarca el combinado de André Jegler en portería Ostergaard, defensa con 3 centrales, con Pedersen, Beye y Farge, lateral izquierdo para Holmgard, derecho para Togersen, centro del campo, Hasbo junto con Katrin Kuhl, Harden un poquito de enganche y la punta para Thomsen y para Signe Brun. En Dinamarca varios cambios, la titularidad de Brun, primera en el torneo y última. También Katrin Kuhl, también Hasbo, la baja de Snerle por ese golpazo en el segundo gol de Alemania el otro día sí, que le dejó, bueno, pues mareada. Pero lo demás es un poco lo esperado. En Dinamarca hay un once sí. titular, la verdad. Sí, y que a pesar de ser ese 11 más o menos esperado, pues lo que comentamos, no estuvieron de nuevo, no dieron ese nivel que esperábamos ver de Dinamarca. Realmente, creo que por destacar a alguna, creo que Thomsen y Brun fueron las mejores del equipo, las que estuvieron arriba, porque Brun sí que tuvo varios intentos, además de ese gol que marcó, estuvo bastante, por lo menos 2 o 3 ocasiones para aumentar la renta de Dinamarca y Thomsen también me parece que hizo un muy buen partido. Pero en general eso, faltó algo en Dinamarca que, bueno, que un poco eso, lo que comentaba antes, decepcionante por la forma en la que se van del torneo. Pues sí, desde luego, bueno, pues es un varapalo más para Dinamarca. Yo es una selección de la que nunca me fío. Es verdad que en este grupo pues no las veía pasando, pero tampoco las veía cuartas y ayer pues así fue, un resultado muy triste para ellas, que luego además perdieron a Harder en el partido, pero bueno, el torneo de Harder, más allá de que ella se lesionara, ha sido otra vez Sí, muy flojo. Yo la puse como decepción y no sé si ha sido la más decepción, ya cuando acabe el torneo lo veremos, pero ha sido un torneo por su parte muy poco protagonista. Y bueno, hablando un poquito del partido, pues bueno, la verdad es que como decíamos un poquito al principio, empezó bien la selección de sí. Dinamarca, tuvo un par de llegadas al principio, buscando sobre todo a Brun, que ayer fue titular, ayer fue protagonista en ese inicio de partido. Tuvo un par de acciones, pero poco tiempo duró y de repente llegaron los goles de Polonia. El primero es una jugada muy buena eh, entre... Ahí la dorsal número 8. Natalia, Kamsi.
Kamsik, exactamente. Kamsik hacía Natalia Padilla y Natalia Padilla para finalizar esa jugada, que inicialmente iba para Payor, pero como comentábamos Sí, anteriormente en otros vídeos, pues al final muchas veces el que vaya todo para Payor te deja una libertad de segunda línea y aparece completamente sola la jugadora nacida en Marbella y adelantaba a Polonia. Es verdad que empezó quizá, como decíamos, mejor Dinamarca, pero bueno, fue sí. llegar ese primer gol de Padilla, después llegó el segundo de Payor, otra jugada muy similar, Kamsik Padilla Payor, y ahí Dinamarca desapareció completamente, Sí. se las vio absolutamente fuera del partido, cometieron errores impropios, pases imprecisos, perdían las marcas. Bueno, fue un tremendo desastre lo de Dinamarca a partir del segundo gol. Sí, también le costaba mucho en ocasiones esa salida de balón, cuando lo tenían, no conseguían combinar bien y de manera fluida para generar mucho y lo poco que llegaba, pues no llegaba a finalizar, fallaba ese último pase, que es cierto que eso lo hemos estado viendo durante todo el torneo realmente, que lo poco que generan costaba mucho meterlo o por lo menos que acabara pues entre los tres palos o en la portera. Y ayer es que hubo momentos en los que se vio a Polonia con bastante tiempo de posesión de balón, que no Sí. es algo que estemos acostumbrados a ver, porque Polonia, pues bueno, es una selección que le gustan mucho esas transiciones verticales, jugar rápido, con pocos toques, y ayer hubo un momento en ese 2-0 en el que ni Dinamarca hizo tampoco el amago de, bueno, de presionar un poquito más alto para No, no, es intentar que estaban fuera del partido. claro, entonces por eso se vio esos minutos de control de Polonia raros, entre muchas comillas, pero que, pues bueno, que también se vio un poco, pues, Mm. lo mal que estaban dentro del partido Dinamarca en ese momento. Sí, Kul estuvo terrible, Hasbo tampoco estuvo nada bien, tampoco fue un buen día de Holmgar, Togersen tampoco Sí, estuvo nada acertada. Realmente nadie estuvo bien en Dinamarca y quizá un poquito Brun, que es verdad que sí, fue un poquito la jugadora más participativa, pero tampoco puede hacer tanto desde la posición de delantera centro. Y ayer es que realmente Dinamarca pues fue terrible su partido, ese tramo del 2-0 hasta el descanso pues apenas se les vio una llegada al final de Brun, otro de intento. Bruyne, Sí, tuvo un remate de cabeza al larguero y otro que paró la sí, guardameta Semi, que para mí ha hecho un grandísimo torneo. Es verdad que luego falla en el primer gol de Dinamarca, pero para mí ha hecho un gran torneo la guardameta de Polonia. Y bueno, al final lo que comentabas de Polonia es que se las veía con el plan muy claro. No tenían sí. que complicarse la vida lo más mínimo porque defensivamente estaban muy bien. Y el contraataque con Padilla, con Payo, que hizo un trabajo muy bueno entre líneas, y también con Kamsik y por supuesto Tomasia, que es la izquierda, pues hacían muchísimo daño. Se marchaban cuando querían, cómodamente, y realmente el partido muy bien ejecutado por parte del equipo polaco contra una Dinamarca fuera absolutamente del partido. La segunda mitad es verdad que empieza un poquito mejor Dinamarca, tiene un arreón inicial, ahí está bien Semic, que bueno, realmente, ahí, como digo, estuvo correcta, salvo ese primer gol que la comentamos de Dinamarca, de Thomsen, un golpeo como todos los del partido, centrados, tampoco sencillamente potente, pero que la guardameta polaca del West Ham pues se le escapa entre las manos y se convierte en el 2-1. Sí, también toda la jugada viene de una mala salida de balón de Polonia, que hace que Sara Holmgren robe el balón en una situación bastante comprometida para la defensa de Polonia, porque está muy cerca de su área y Sara muy bien, ve muy bien a Thompson que mete ese pase y desde la frontal del área pues dispara y lo que comenta, la portera de Polonia al final en un disparo que al principio parecía bastante fácil, porque realmente los tiros estaban yendo al cuerpo de la propia portera, pero a Semic se le escapa, ¿no? Un poco ese balón y acaba colándose dentro de la portería y siendo ese primer gol de Dinamarca. Sí, recortaba extensos ahí Dinamarca con ese 2-1. Todavía queda partido votante porque la damos del minuto 59. Sí, Y bueno, pues ese rato de partido se vio a Dinamarca llegando a la portería rival. Tuvo un par de ocasiones, de hecho llegó a marcar un gol anulado por fuera de juego a Nadia sí, Nadim. El fuera de juego es inicialmente de Nadia Nadim, luego el pase que le da Brun es buenísimo, pero inicialmente está adelantado, aunque realmente no podemos asegurarlo porque no dieron ninguna imagen. Simplemente vimos la jugada en directo, luego la sí. repetición, pero no vimos una línea ni nada.
de la posición de Naya Nadim en ese inicio de la jugada y luego finalmente, pues aunque acabó marcando el gol la danesa, pues no subió el marcador. Y después lo que llegó fue el 3-1 de Polonia, una jugada otra vez con Pajor y Padilla como protagonistas y el balón que le deja sin querer Padilla, pues acabó en gol con un grandísimo disparo de Dejan Koska, que hizo el 3-1 en el 77 partido. Sí, que se parece mucho al primer gol que marca Polonia, que en este Sí, caso es Biankowska la que hace, bueno, a la que crea un poco esa jugada y al final acaba ella marcando. En ese primer gol fue Natalia Padilla, pero sí, una muy buena acción combinativa entre Biankowska, que conduce, pasa a Pajor desde la banda izquierda y en un intento de remate de Natalia Padilla el balón pues sale disparado para atrás y Biankowska lo remata muy bien y acaba en gol. sí, ahí marcó el 3-1 Polonia. El marcador aún siguió moviéndose un poquito más porque recortó distancias a Dinamarca con un centro de Belle que remató perfecto a Signe Brun, un gol de pura 9 de la jugadora del Real Madrid, que ya tuvo Sí, muchas ocasiones para marcar gol y que quizá pues fue lo que más falló porque tuvo ocasiones para marcar más de un gol, aunque no tuvo esa fortuna como digo. Y luego es verdad que antes del final hubo alguna intentona de Polonia, también alguna de Dinamarca, pero no se movió el marcador más, se quedó la victoria para Polonia y con ella la primera victoria en su historia en la Eurocopa, que es verdad que, bueno, al final pues a nadie le gusta quedar eliminada, pero quedando eliminada en un grupo como este con 3 puntos, primera victoria, pues yo creo que está bastante bien. Para Polonia es verdad que quizá lo que les puede pesar más es el partido contra Suecia, porque ante Suecia. Alemania jugaron bien, pero Suecia es verdad que le pasó por encima, pero aún así creo que es una Eurocopa que se pueden ir muy contentas, han dado muy buena imagen, han dado buen nivel, Sí, y luego también es que es un equipo que le dio potencial de futuro, porque al final Padilla es muy joven, también muy sí. joven Semic, también Emilia Simsa, que es una jugadora de 20 años, es verdad que Payer es un poquito más veterana, pero bueno, todavía puede que le quede una Eurocopa más. Y desde luego el nivel de Polonia pues fue bueno y también hemos visto que en inferiores Polonia es un equipo que está llegando poco a poco. Sí, es cierto que el sabor de boca que deja la selección polaca creo que es mejor del que esperábamos y a mí me ha Mm. gustado verla jugar, sobre todo por eso, porque es una selección que ha sabido muy bien adaptarse pues, a estos rivales que en principio eran mejores que ella. En defensa hemos visto, por lo menos en ese partido contra Alemania, un muy buen trabajo defensivo, sobre todo de las centrales de Simsiak, de Dudek. El centro del campo también recuerdo una muy buena actuación de Ashinka en ese Mm. partido. Y luego, claro, no han marcado gol hasta este último partido, pero sí que conocemos nosotros el potencial, pues sobre todo de Natalia Padilla y de Eva Pajor, que se ha hecho notar en este último partido, el potencial que tienen, ya no solo, como comentaba antes, esa acción que primero suele buscar a Pajor, que luego puede salir rechazada y siempre hay una jugadora en esa segunda línea preparada pues, para rematar, como vimos en este partido, y una selección bastante interesante que seguro que le queda mucho por seguir creciendo y que ojalá sigamos viéndola en esa competición. Desde luego, ojalá que Polonia mejore poco a poco y acabando con este grupo vamos a acabar por lo menos bueno, que es lo de Dinamarca, que acaba otra Sí, Eurocopa más sin llegar lejos, otra Eurocopa en la que acaban mucho más pronto de donde deberían y puede ser que sea la última de Harder. Tiene 32 años ya, este año cumple 33. Le puede quedar una Eurocopa más, pero no sé yo a qué nivel. Desde luego, esta creo que es su última oportunidad con Dinamarca a nivel europeo. Veremos si llega al próximo Mundial o más torneos. Pero es verdad que el equipo tiene, bueno, jugadoras que plantean un futuro más o menos bueno, como el caso de las semanas Holmgar, Brun, que todavía es una jugadora con potencial, pero realmente transmite un poco dudas Dinamarca. Es verdad que tiene sí. jugadores interesantes que parece que con el cambio de seleccionador, que veremos quién llega ahora, porque Jegler se marcha a entrenar al Manchester City, pero es verdad que con Dinamarca estamos un poco en el día de la marmota. Sí, porque es una selección irregular. Ya lo comentábamos al principio en la previa de esta Mm. competición, una selección que deja sensaciones que ni son buenas ni son malas cuando ves un partido de ella. Entonces, es muy complicado llegar a conclusiones positivas con ella. Y lo que comentas de Harder, sí, es posible que la veamos, pero no con un rol tan protagonista, ¿no? Pues, de Claro, salir de inicio en los partidos. será como Nadim igual, Ya ¿no?
Claro, puede ser. Y luego, bueno, sí que es cierto que tiene gente con muchísimo potencial, pero fallan cosas. Falla, no sé si seguramente a nivel táctico de la lectura de los partidos, posiblemente les venga muy bien ese cambio pues, del equipo técnico. Y bueno, más que nada por eso, porque tiene jugadoras que son muy buenas, que tienen potencial, que las hemos visto en sus respectivos equipos y pueden dar más de sí. Lo único que cuando llega el tiempo de jugar con la selección, pues siempre vemos esa Dinamarca que les cuesta, ¿no? Que no Sí. termina de ser una selección completa, ¿no? Unida y al final pues acaba ocurriendo lo que ha ocurrido, que te vas de la Eurocopa sin ningún punto, última y dejando unas sensaciones bastante negativas. Completamente, así que así dejamos este grupo C, recordamos, clasificadas Alemania y Suecia. Suecia será el rival del segundo del grupo D, que veremos hoy quién es, entre Inglaterra, Francia o Países Bajos, y Alemania se enfrentará al primero del grupo D, que en teoría, si todo va como debería, sería Francia, pero aún puede ser incluso Países Bajos o Inglaterra, con lo cual tampoco se puede dar nada por hecho, pero es verdad que a priori los emparejamientos serán Francia-Alemania y Suecia-Inglaterra, que desde luego son dos partidos que nos dejarían Sí, seguro a un equipo candidato al título muy fuera pronto, pero así lo ha decidido el torneo y por ejemplo Alemania cayendo ayer pues queda en un camino complicado, porque como digo, ahora tiene que jugar probablemente contra Francia y luego probablemente contra España, pero bueno, eso ya tocará más adelante. Así que de momento dejamos aquí este grupo C, ya solo nos queda por cerrar este grupo D. Hoy lo haremos, hoy domingo, y estaremos mañana por aquí para comentarlo, ese grupo D que se cierra hoy. Y también mañana haremos en directo la previa del primer partido cuartos de final de esta Eurocopa, que será el Noruega-Italia el próximo miércoles. Dicho esto, un fuerte abrazo y hasta la próxima. Adiós.